Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué placer volver a encontrarnos. Somos Salud en todas las políticas. Estamos ahora sí comenzando formalmente nuestro tercer año, después de unos días, unas semanitas de receso, aunque seguimos trabajando intensamente para poder seguir atentos a los temas que más nos importan, que están vinculados con la salud, que atraviesa sin dudas todas las políticas. Y en lo que será un 2021 complejo todavía, a pesar de que el 2020 lo fue y que hay algunas perspectivas mucho más alentadoras, como la aparición de vacunas para poder tratar de evitar que se siga propagando la enfermedad, todavía tenemos que estar muy atentos a las medidas de prevención y al cuidado mutuo, ¿no? La responsabilidad social y permanente de cuidarnos para cuidar el otro. Entre las cosas que están comenzando en estos días, que están empezando a suceder, es el regreso a clases, clases presenciales, después de un año en que los chicos no fueron prácticamente a las aulas, lo hicieron muy poquitos días al comienzo del 2020 y sobre el final del año asistiendo casi de manera simbólica para sociabilizar, para intentar volver a activar un sistema que se vio detenido durante todos los meses del año. Gran desafío la vuelta al colegio, esto supone por supuesto, medidas de prevención, de burbujas, de organizaciones escolares distintas, pero también un estado de los chicos muy particular, porque para ellos no va a ser fácil volver a salir y volver a relacionarse en esta nueva normalidad. De esto vamos a estar hablando hoy, de la importancia de las vacunas, más allá de la vacuna contra el COVID, del calendario de vacunación escolar que es fundamental y de la importancia de seguir apostando a las vacunas, porque lamentablemente entre las cosas que pasaron en el 2020 es que hubo también una caída en lo que eran las vacunas, ¿no? El calendario de vacunas obligatorio. Y esto no es un dato menor, es un dato que nos preocupa y muchísimo. Muchos temas para hablar en este primer programa. Está Gabriel Barbagalo, como siempre, nuestro doctor, el médico del programa. Hola Gaby, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Milva? Qué lindo volver a estar en tu programa, ¿eh? La verdad que es un gusto empezar de nuevo este ciclo, ¿eh? Nosotros contentos de que estés con nosotros acompañándonos, una presencia para nosotros fundamental que nos ayuda a pensar el lado B de las cosas. Gaby, ¿por dónde empezamos con este lado B tan Mira, particular que has mira, ya que hoy desarrollado? tenemos dos profesionales que nos van a hablar tanto de la vacunación como del regreso a clase, yo quería hablar de lo que son los ritmos circadianos. Vos sabés que el ritmo circadiano ese es Ujú. un término que se aplica mucho en la naturaleza, en la biología, eh, como existe el día y la noche, como existen las crecidas de los mares digamos, en baja mar o en alta mar o en crecidas. También las Sí, plantas que respiran distinto, sea con presencia del sol, las plantas de hoja verde digamos, que hacen fotosíntesis cuando hay presencia de luz solar o a la inversa cuando no la hay. Los seres humanos tienen una serie de ritmos circadianos que son ciclos biológicos que se van repitiendo a intervalos iguales de tiempo y que son muy necesarios para la vida y para la correcta salud de sus células y sus organismos. El más importante de todo es el de día y la noche, el de sueño y vigilia. Vos sabés que los seres humanos tienen el dormir, es una necesidad biológica muy importante. El ser humano, como la mayor parte de los animales, especialmente los mamíferos, deben tener una cantidad de tiempo dedicadas al sueño, porque contrario a lo que uno por ahí se puede imaginar, una persona que está durmiendo no es una persona inerte que respira, es una persona que está en una altísima actividad metabólica, su organismo se está preparando, está recuperando energía. Es como una fábrica, viste, que durante el día está produciendo y de noche cierra sus puertas, pero corren todos sus procesos, sus sistemas, hacen todo el mantenimiento y preparan todo para que al otro día la fábrica pueda funcionar nuevamente. El ciclo sueño-vigilia es muy importante y el sueño debe cumplir una serie de etapas que se va profundizando. Son cuatro las etapas, no importa, eso es muy específico, pero hasta llegar a la última. Y para que una persona tenga un día confortable y saludable, tiene que de alguna manera completar esas profundidades de ese sueño. Las personas se van profundizando, insisto, en ese sueño hasta llegar al sueño más profundo, que es un sueño donde encima hay movimientos oculares, que es donde uno sueña, cuando sueña los sueños que cuenta el otro día, los que recuerda el otro día. ujú. Pero esto también puede alterarse y esto hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que lo pueden alterar, como pueden ser algunos fármacos, algunos medicamentos, o también el tipo de dieta. Cuando una persona, el hábito de comer mucho de noche puede hacer que interfiera en el ciclo del sueño, el estrés.
el jet lag que todos conocemos cuando viajamos Ujú. a distintas latitudes, el uso de la cafeína que aparece no solamente en el café, en el mate, en el té, algunas sustancias dentro del chocolate que también evitan que uno profundice el sueño, la nicotina, y no olvidar también lo que pasó en esta pandemia en el cual se alteraron tanto estas rutinas que las personas empezaron a cambiar este ciclo, este ritmo circadiano de sueño-vigilia y apareció fuertemente el síntoma del insomnio. Y estos fueron muy vulnerables los chicos, todos los chicos y particularmente aquellos chicos que tienen algún tipo de dificultad, que tienen algún trastorno en la atención, incluso a los que tienen algún trastorno del espectro autista. Esto fue realmente muy serio porque les provocó un retroceso en el proceso de maduración. Las consecuencias del insomnio reiterado, o sea, que pase un día, 2 días no pasa nada, pero cuando esto se hace normal o habitual, no es normal, realmente puede traer serios problemas. El principal es el, el, la disminución en el desempeño, sea laboral o educativa. La persona está irritable, tiene como una sensación de resaca, que es como que Ujú. haberla pasado mal el día anterior, puede también provocar depresión y puede facilitar la producción de accidentes, sean accidentes caseros o accidentes de tránsito, que se llaman incidentes y lo vamos a ver la próxima vez. Yo creo que una de las cosas importantes que es la vuelta a clase no es solamente lo que desde el punto de vista educativo um, genera, digamos, o necesitan los chicos, sino también entrar nuevamente en estas rutinas que tan importantes son en el desarrollo físico y psíquico de cada uno de los chicos que están en la fase escolar. Por eso celebro que de alguna manera, con los cuidados necesarios, podamos volver a la escuela. Ahora vamos a escuchar a las profesionales que tenemos invitadas, pero no olvidar que los ritmos circadianos son importantes, insisto, para recuperar energía, para que para sintetizar proteínas, para organizar, digamos, todo el metabolismo, porque el agotamiento y la falta de sueño trae problemas que en el futuro realmente se pueden pagar mucho más caro. Así que bueno, me quedo muy interesado en escuchar a nuestros invitados y nuevamente reitero la alegría de estar nuevamente en tu programa en este 2021 y espero que podamos pronto estar en el estudio, Milva. Ojalá que sí, Gaby. A todos nos gusta hacer televisión desde los estudios, definitivamente. Esta nueva normalidad ha hecho que nos acostumbremos a transmitir desde casa, a grabar desde casa, a tener las reuniones, a trabajar con todo lo que pasa, ¿no? Se te cae el teléfono, aparece alguien atrás. Es como que la vida misma se fue a través de lo que nos pasaba en Zoom y en estaciones, pero sería buenísimo volver al estudio. Ojalá que este año podamos hacerlo. Para nosotros siempre es un gran placer poder conversar con vos y escucharte. Gracias por estar, Gaby, este año también. Que así sea, dale. Gracias. Bien, les había contado que Gabriel ya anticipó, el doctor Barbagalo, algunas cuestiones, pero el eje de este encuentro es la vuelta a clases. Por un lado, hablemos de la importancia de la vacunación, del calendario de vacunación que excede a la vacuna de COVID. Esto tiene que ver con las vacunas que ya conocemos todos y que son recontra importantes, que sobre todo los chicos en la primera infancia las reciban, pero también los adolescentes y también antes los refuerzos para el ingreso al colegio y también los adultos. Hay estudios sobre la conducta de los argentinos respecto de las vacunas y de esto vamos a hablar hoy. Por eso ya estoy saludando a Brenda Walter, que es la coordinadora de proyectos de la Fundación Bunge y BOR. Gracias, Brenda, por conversar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Milva? Un placer. Igualmente para nosotros, queremos que nos comentes acerca de este estudio para entender el tema de las vacunas, ¿no? Cómo por momentos se han vuelto muy importantes para nosotros y lo son, de hecho, y cómo por momentos las descuidamos, ¿no? Sin tomar conciencia de que es algo que no podemos descuidar definitivamente. Totalmente. Como bien decías recién, las vacunas han formado parte de nuestra vida y para nosotros era algo habitual. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte se han observado movimientos que están contribuyendo a que haya cierta desconfianza hacia las vacunas en general, por un lado, y también hay cuestiones más estructurales, en el caso de Argentina, que tienen que ver con las barreras de acceso. Entonces, en ese sentido, desde la Fundación Bunge hace 2 años estamos realizando un relevamiento con una muestra representativa de todo el territorio argentino para entender cuáles son las causas por las que las personas no se vacunan
y de alguna manera responder si esto tiene que ver con la confianza justamente hacia las vacunas o bien con barreras de acceso. En relación a la confianza en particular es hoy uno de los temas que está en agenda y también es una de las cuestiones que más se discute a nivel mundial. Incluso observamos que en algunos países la confianza hacia las vacunas ha caído drásticamente en los últimos años. La buena noticia es que en Argentina, de un año al otro, seguimos registrando un nivel muy alto de confianza, no obstante lo cual insistimos mucho en que es muy importante sostener justamente el trabajo orientado a construir confianza en torno a las vacunas, porque sí, de 2019 a 2020 ha habido una variación porcentual en el índice, que no es una caída muy drástica, pero es significativa y hay que prestar atención, ¿no? Sobre todo desde la política pública y desde las políticas de salud pública. Entonces, bueno, claro, recientemente publicamos los resultados del Índice de Confianza y Acceso a las Vacunas 2020. Estamos ahora en una etapa de comunicación de estos resultados y nuestro propósito justamente es poner el foco en conocimiento que estamos generando desde la Fundación a propósito de las vacunas en general y de la importancia que tiene sostener justamente las políticas orientadas a inmunizar a la mayor parte de la población y a sostener un calendario que afortunadamente en el caso de Argentina es uno de los más completos de América. Nosotros tenemos en este momento alrededor de 20 vacunas a las cuales cualquier persona que habite el territorio argentino tiene acceso gratuito. Y eso no es menor, Milva, porque en otros países del mundo el acceso a ciertas vacunas todavía es muy complicado, todavía requiere o demanda costos que la población no puede cubrir. E incluso presenta otro tipo de barreras que, bueno, si querés luego te puedo contar en relación a Argentina cuáles son. Eso quería preguntarte, bueno, Brenda, porque está claro el nivel de confianza, que es uno de los índices que ustedes miden. El otro es el índice de acceso. O sea, entiendo que tiene que ver con la posibilidad, más allá de que sean gratuitas, que estén disponibles, por lo menos por una cuestión de ley y demás, si realmente se puede acceder. Acceder es poder llegar, que esté el lugar disponible, que se pueda aplicar la vacuna, que estén dados los medios. Se juega mucho en el acceso a la vacunación. Claro que sí, es justamente un eje fundamental para entender el fenómeno de la vacunación en cualquier parte del mundo. En el caso de Argentina en particular, nosotros diseñamos este índice de acceso que puntualmente lo que pretende es medir qué tan complejo es para la persona acceder justamente a la vacuna. Entonces, está construido a partir de distintas variables, en particular si se vacuna en un centro público o privado, si la distancia o el costo a ese centro, el que sea, dificulta justamente el acceso a la vacuna, si efectivamente la última vez que pudo vacunarse lo logró, y si no lo logró, cuáles fueron las causas, porque estaba cerrado, fuera de un horario habitual, porque la demora era excesiva, porque recibió una contraindicación errónea, etc. Este índice de confianza y acceso a las vacunas, nosotros lo diseñamos en un mundo prepandemia. Entonces, contamos con la suerte de tener una línea de base y podemos entender cómo varió la confianza y el acceso de la población argentina en relación a las vacunas. De 2019 a 2020 ha habido una variación en ambos índices, ha habido una disminución en ambos índices, y creemos que esto muy posiblemente está asociado al contexto, ¿no? Sin dudas que es así. Brenda, gracias por contarnos el trabajo que están llevando a cabo. Ojalá el próximo año los resultados sean mucho más favorables porque el contexto lo fue también, sin dudas. Va a ser muy importante, sobre todo ahora pensando en el regreso a clases. Gracias, Brenda, por conversar con nosotros. Gracias, Milva. Un placer. A vos, Brenda Walter, coordinadora de proyectos de la Fundación Bunge y Born, respecto del acceso a las vacunas. Confianza y acceso a las vacunas, dos índices que midieron para este año que acaba de terminar. Ya la estoy saludando a la licenciada Magdalena Arias. Hola, Magdalena, ¿cómo estás? Hola, Milva, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Magdalena es licenciada en Psicología y también en Ciencias de la Educación y es coordinadora de la licenciatura en Psicología de la sede Tigre de la Universidad y Salud. Bueno, Magdalena, los chicos vuelven a clases presenciales. Qué desafío, ¿no? Después del año que pasamos. Un gran desafío, tanto para las instituciones, para los estudiantes y para las familias, para poder acompañar de la mejor manera este regreso a la ¿Cuántas cosas vamos a tener que ordenar, Magdalena? Porque
pensaba en lo que comentaba el doctor Barbagallo, ¿no? Venimos de un año donde el sueño se desordenó para todos, digo, pero para los chicos especialmente porque no hubo rutina de la que conocemos como tal. El sueño se desordenó, la alimentación tampoco fue la adecuada, el sedentarismo lamentablemente se impuso por el tema del encierro. No hubo rutina de colegio, hubo un exceso de pantallas, hubo una falta de sociabilización presencial. Todo eso es lo que nos pasó y van a volver a una escuela donde las cosas cambiaron, ¿no? ¿Cuánto tenemos que pensar para reencontrarnos? Sí, así como decís, el doctor planteaba una cuestión fundamental que tiene que ver con la rutina. Las rutinas en las infancias cumplen un rol fundamental porque permiten Ujú. a los niños y las niñas anticipar lo que va a suceder al día siguiente y poder sentirse más seguros para encarar eso que empieza. Y en este contexto de tanta incertidumbre, de tanto cambio, de tantos mensajes que le fueron llegando, poder tener espacios de seguridad y poder anticipar lo que va a suceder y poder generar estrategias que les permitan poder afrontar esos desafíos, esos cambios que empiezan ahora con la vuelta a la presencialidad, es fundamental. Entonces, encontrar un nuevo ritmo, como decía el doctor, es sumamente importante para las familias y para la escuela poder trabajar mejor y tener más disposición por parte de los niños y las niñas. Ujú. Así Te lo que pregunto es, también, incluso Magdalena como mamá, a veces uno peca de no de exagerado, de repetitivo, ¿no? En las conductas de prevención. No exagerado porque sabemos cuáles bien. son. A mí me pasa que mi hijo me dice, ya lo sé, mamá, distancia social, barbijo, lavado de manos, la repite. Entonces digo, ¿cómo hacemos para que los chicos lo tengan claro, que lo tienen a veces mucho más claro que nosotros los adultos? Sí, Y no ser tampoco, digamos, agobiantes con el tema, porque cuando ya hay agobio los resultados no llegan, digamos, se produce incluso hasta un sí, efecto rechazo o rebote. no solo agobio, sino, eh, vuelvo a decir la palabra seguridad. Seguridad en el sentido de transmitirle confianza que los adultos que están cuidándolos los van a cuidar, ya sea en la casa, sea en la escuela o sea en los lugares donde transiten estos niños. Y me parece que tenemos que también confiar en los niños y las niñas que saben cuidarse y trabajar desde una perspectiva de cuidado, un discurso de cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás, y no desde el miedo, que quizás también a veces este año vimos muchas cuestiones asociadas con la ansiedad y con los Sí. miedos exacerbados, porque había todo un mensaje que llegaba del otro como una amenaza, el otro que me puede contagiar, no tocar a nadie, alejarse, desconfianza, y creo que este desafío de la escuela de volver a construir esa confianza con otros adultos, con otras personas que quizás no sean los convivientes, eh, poder generar esta confianza y esta alegría del encuentro, que no sea desde la desconfianza, desde el miedo, desde el temor, sino desde el cuidado, desde el respeto, desde festejar ese encuentro que es muy anhelado tanto por las familias como también por los niños y las niñas que estuvieron sin ese contacto con pares o con otros adultos que son muy significativos como los docentes. Qué Así que importante eso bueno, que la idea decís, es que Magdalena. no les Qué repitan importante que todo el tiempo, es cierto. porque además la escuela también va a trabajar estas pautas de cuidado y los protocolos, y quizás la propuesta que uno buscaría es que lo trabajen desde lo lúdico, desde el juego, Ujú. y no desde el temor, y no desde la amenaza, si esto no Sí, sucede, se van a contagiar, hay un virus amenazante por todos lados, sino desde el es cuidado cierto. y aprovechar esta circunstancia tan atípica que nos ha tocado vivir, que fue esta pandemia a nivel global, para fortalecer estos mensajes de cuidado y de comunidad, de que si me cuido yo puedo cuidar al otro, y que si el otro se cuida me está cuidando a mí. Me parece que esa es una oportunidad que tenemos en este contexto. Qué maravilloso que es escucharte, Magdalena, porque por ahí los padres, en el afán de concientizarlos, sí, a veces transmitimos miedo, es cierto, en lugar de seguridad y de criterio para construir un nuevo mundo, y esto que vos decís, recuperar la alegría
que se nos ha ido, ¿no? Este año la hemos perdido porque sí, porque hemos tenido que transitar mucho tiempo aislados de la gente que queremos, aislados de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros afectos, de nuestros amigos, de nuestra familia. Entonces es súper interesante y lindo lo que decís, volver al colegio con alegría, ¿no? Y tal vez, y en esto te lo paso a vos también para que me ayudes a pensar, mi hijo me decía, no vamos a poder compartir las galletitas ni la botella de agua, cosa que los chicos hacían con naturalidad y alegría, ¿no? Y habrá que compartir de otra manera, tal vez, aprender a compartir de otra manera, no dejar de compartir, porque crecer sin ese concepto es muy doloroso. Es muy doloroso y quizás no es el mundo que queremos construir junto a nuestros niños, ni que queremos que ellos transiten. Creo que los adultos tenemos que ser muy creativos, que desde la educación, que es un lugar de socialización de las infancias y las adolescencias, tenemos que ser flexibles y poder responder. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, te estamos Bien, escuchando. Poder responder, decías. Poder responder desde esta creatividad de pensar nuevos escenarios, nuevas propuestas, qué sí se puede compartir, cómo podemos generar propuestas para compartir y que esto sea cuidado y no represente un riesgo, cómo podemos hacer juegos y saludos y generar esto que tiene la escuela, que es el aprender junto con otros, sin poner en riesgo la salud. Ahí está, creo que el desafío de este año, donde en un primer momento lo social y lo emocional va a cumplir un rol fundamental y va a ser un eje para poder ver cómo transitaron estos niños y estas niñas y estas familias el 2020 y qué significados tuvo la pandemia para cada quien. Y después a partir de ahí poder ir apuntalando los contenidos quizás académicos, que sin lo otro, sin que lo emocional, lo afectivo, lo social tenga un espacio de contención y un espacio pensado para que puedan compartir, para que esta escuela vuelva a ser segura, sea un lugar de encuentro y de alegría, es difícil que aparezca después los aprendizajes quizás académicos. Entonces, bueno, también eso a las familias, que creo que fue una demanda y un temor de que se pierdan los contenidos académicos, dar un poquito de tiempo hasta que esto se acomode para que después puedan venir esos aprendizajes también. Licenciada Magdalena Arias, gracias por ayudarnos a reflexionar. Es como un bálsamo escucharte, ¿no? Para prepararnos para esta vuelta a clases, que será progresiva, que será un tanto presencial y un tanto virtual, que será un año distinto al que pasó, posiblemente. Ya tuvimos un año distinto, este también Esperemos. Lo será. Pero de a poquitos vamos avanzando. Volver al colegio era muy importante, los chicos tenían que volver a las aulas y tenemos que aprender a hacerlo en estas circunstancias. Gracias por el mensaje de alegría, te juro que reconforta mucho. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Milva, por la invitación, un placer. Así que les agradezco mucho y bueno, buen comienzo de clase presencial a todos los que empiezan ahora. Gracias, un abrazo grande, hasta la próxima. Y ese es nuestro deseo, ¿no? Con la licenciada Magdalena Arias, que lo decía recién muy bien, volver a clases con alegría, volver a clases sin miedo, con cuidado, con confianza, con respeto. Tendremos que trabajar también los adultos, especialmente para transmitirles a nuestros hijos y a nuestros chicos esa seguridad, ¿no? El mundo ha cambiado, las formas de relacionarnos también. No tengamos miedo, tengamos cuidado, tengamos distancia, tengamos respeto y aprendamos a compartir de otra manera. Pero no dejemos de celebrar la vuelta al colegio. Era muy importante. El colegio es el lugar de encuentro, de refugio de los chicos. Para algunos es el lugar donde comen, donde se cuidan, donde los rescatan. Y para muchos es el lugar donde se forman, ¿no? Para hacer buenos proyectos en el futuro y tener una infancia feliz. Vamos a hacer todo lo posible para que ese lugar abra sus puertas y acompañarlos en eso, a los docentes y a todo el personal que acompaña a nuestros hijos. Gracias por estar ahí. Somos Salud en Todas las Políticas. Volvemos la próxima semana.
ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.